Buenos días, que el Señor les esté bendiciendo. Hace un par de semanas que, no pude estar, pero ahora nuevamente acá estamos, dispuestos a predicar la palabra del Señor, así que quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 24, y vamos a leer desde el verso 4 al 8 inclusive. Mateo capítulo 24, del 4 al 8 inclusive. Pero antes vamos a orar. Dios y Padre Santo de amor y de misericordia, Señor mío y Dios mío, en esta hora te pido que pongas tu mano de poder sobre mi mente, mi lengua y todo mi ser, Señor. Tómalo a fin de que pueda ser predicada tu palabra, Señor, y que muchos o todos los que escuchen este mensaje, Señor, se vuelvan a ti en arrepentimiento y puedan recibir a Cristo los que no tienen, y aquellos que ya te reconocen, Señor, que puedan santificar y ordenar sus vidas, preparándonos para el arrebatamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hablarte rápidamente, no quiero perder tiempo, porque este es un mensaje que urge en este momento. Urge que lo escuches, sea cristiano o no cristiano. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo hablando a los discípulos especialmente, pero hablando allí a la multitud. Es uno de los tantos sermones que dio el Señor en el Monte de los Olivos. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí es la palabra del Señor. Es el Señor Jesús hablando. Son 7 cosas, 7 puntos que quiero señalarte en este pasaje, que nos hablan del pronto arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, ¿qué quiere decir? Que los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador serán arrebatados en las nubes, como dice allí 1 Tesalonicenses 4:13. Pero quiero decirte algo. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que estos son tiempos, señales, que vienen antes de que se produzca la gran tribulación sobre la tierra. Yo sé que hay muchos que no creen en el arrebatamiento, que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora yo te pregunto, ¿vos crees que Dios nos salvó para hacernos pasar por una tribulación y matar a los cristianos? No, el juicio es sobre las naciones y especialmente sobre Israel. Y van a ser 7 años, 3 años y medio de una paz mentirosa, según lo determina allí la profecía del profeta Daniel, capítulo 9 en adelante, o 7 en adelante, hasta el 12 inclusive. Puedes buscarlo y puedes leerlo y meditar en ello si eres cristiano. Y si no eres cristiano, escucha con atención. Son señales antes de que se establezca un orden mundial que ya está, como dice el apóstol Pablo, ya en aquel entonces decía que estaba en acción el espíritu de la iniquidad. Ese es el espíritu que va a gobernar el mundo, con toda la maldad del infierno en marcha. Pero antes dice que tiene que venir la apostasía. Y ahora quiero hablarte de estas cosas. Esto no va a ocurrir si antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Renegar de la fe que tenías originalmente. Dejar el camino del Señor, apartarte. Pero quiero ir directamente a los 7 puntos que nos marcan que estamos al umbral, aleluya, del arrebatamiento. Presta atención. En primer lugar, nos dice el Señor: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la primera señal? El engaño.
El engaño, hay tantos chantas, tanto tránsfugas, tanto mentiroso, profetas mentirosos, apóstoles falsos profetas, falsos pastores, falsas doctrinas. Y dice, mirad que nadie os engañe. Nosotros tenemos que mirar, abrir los ojos, que nadie nos engañe. Ahora, ¿sabés cómo no te engañan? Si conoces esto, si conoces la palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, escuchá a los que te predican la verdad, no a los que te donan la pildorita. A los que dicen, bueno, Dios es amor, no te hagas problema, Dios te ama. Sí, claro que Dios te ama, Dios es amor, lo dice el apóstol Juan. Pero hay una cuestión, Dios es juez también. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso yo me lo acuerdo de cuando era católico. Ya salí, gracias al Señor, hace unos 40 años casi, salí del sistema romano, del sistema de mentira, de idolatría. Y no quiero ofender a muchos católicos, porque muchos católicos creen verdaderamente en Jesucristo. No adoran a María, ni a los otros ángeles, ni a los santos. Adoran a Cristo. Pero no me quiero detener allí. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesucristo. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos Cristos. Muchos falsos Cristos. Inclusive hace unos días había un rabino judío allí en Israel que se hacía pasar por el Cristo reencarnado, decía que era la reencarnación de Cristo, y bueno, murió hace unos días. No sé si por el COVID o por qué, no lo sé, pero murió hace unos días, como cualquier hijo de vecino. Muchos engañadores, muchos mentirosos. Dice, en segundo lugar, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué quiere decir? No te alarmes, vas a seguir escuchando de guerras, chicas, guerras grandes, rumores de guerras, se van a agarrar, pero ya hay algunos que tenés que empezar a seguir si no los seguías, que es la lucha entre los árabes y los judíos, la nación de Israel. Cuidado, que desde el año 1948 volvió a ser nación, porque había dejado de existir por haber rechazado al Mesías. Ahora quieren destruirla nuevamente. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Allí están enfrentados Hamás, los grupos que se oponen a Israel. Hay guerra en Siria, hay guerra en Irak, que quiere meterse en la guerra, se quiere meter China, y hay rumores de acá, de allá, Ucrania con Rusia, y en fin, hay rumores de guerra por todos lados. Y va a venir guerra, pero todavía, ¿qué dice acá? Todavía dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vas a seguir escuchando rumores de guerra, pero no es el fin. En cuarto lugar, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¡Wow! Nación contra nación y reino contra reino. Allí están los árabes que quieren reconquistar tierra, los palestinos que dicen ser los poseedores y quieren enfrentar y destruir de mala manera a Israel, y en otros lugares del mundo, Venezuela, países que tienen luchas intestinas, gobiernos dictatoriales, en fin, guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin, dice. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y acá viene lo otro, el número 6. Habrá pestes y hambres. Habrá pestes y hambres y terremotos. ¿Qué es lo que hay ahora? Una pandemia.
Ya sé que muchos dirán, sí, fue creada en laboratorio, no importa, pero sea creada en laboratorio o en forma natural, que no hay realidad en forma natural, siempre las pestes son consecuencia de algo o de alguien. Es así, no vienen por casualidad. Yo creo que Dios las permite, en primer lugar, para advertir a la iglesia de Jesucristo, a los que somos creyentes, de que se acercan estos tiempos antes del arrebatamiento, que estemos preparándonos en piedad, en santidad, comiendo de su palabra, no escuchando a los engañadores, no escuchando a los falsos profetas, no escuchando a aquellos que nos mienten, falsas doctrinas, movimientos, sectas. Acá está la verdad. Acá está la verdad. Dice, hambres. ¿Qué pasa con el hambre? Hay sequías donde no había sequía, donde había lluvia hay sequía, donde había sequía y lluvia. Se desprenden témpanos de la Antártida, se desprenden témpanos y se derriten los hielos del Polo Norte. ¿Eso qué es? Son cambios climáticos que ocurren, no tiene nada que ver con el cambio climático que dicen las Naciones Unidas, porque ese lo provocan ellos. Pero Dios lo permite, y son señales que iba a haber antes del arrebatamiento, antes que Cristo venga a buscar a la iglesia. Hay hambre, los campos se secan. Nosotros hemos perdido el año pasado y el anteaño pasado muchísimos cereales de maíz, de trigo. Las cosechas cada vez son más escasas, ríos que se secan, lluvias que no vienen. Claro, le echan la culpa al niño, a la niña, problemas climáticos, sí, bueno, pero están viniendo y eso provoca sequía de los campos. No hay buenos pastos. Entonces se recurre al alimento balanceado para los animales, para las vacas, para todos aquellos que nos proveen de la carne y son dañinos produciendo enfermedades como el colesterol en nuestro cuerpo, el hambre, los terremotos en diferentes lugares. Hay un lugar que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, que son todas las costas de los 4 continentes, América del Norte, América del Sur, Centroamérica, toda la costa este de Asia y de África, incluida la zona de Oceanía, son lugares de terremotos volcánicos. Todo eso está temblando, está cambiando, está alterando las superficies de la tierra. Ahora escuchad una cosa, ahí tenemos las 7 cosas, ahí tenemos los 7 puntos. El engaño, guerra y rumores de guerra, es necesario, nación contra nación y reino contra reino, hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Todo eso está ocurriendo ahora. Iglesia, ¿qué estás esperando? Empezá a ordenar tu vida. Dejá de escuchar a falsos profetas, falsos pastores y falsos maestros que te engañan, que te hacen depender de ellos. Aquellos que hablan de padres espirituales, yo lo dije muchas veces. El Señor Jesús mismo dijo: no llaméis a nadie Padre, porque uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. No llaméis a nadie Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Y el Señor nos mandó el Espíritu Santo para que por Él nosotros seamos guiados y tengamos revelación para entender la palabra. ¿Dónde está? ¿Quién nos enseña? Esto te enseña. Esto nos enseña. Esta es la Biblia. Esto es lo que viene ya. Acércate a Jesús, acércate a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pedile perdón si estás alejado,
Si estás escuchando a profetas que te hablan de prosperidad, de bienestar, de abundancia y no te denuncian el pecado, esos son falsos profetas, son falsos pastores, son falsos maestros, son hipócritas que van en busca de ganancias deshonestas, como dice allí la palabra de Dios. No los sigas, así como los hermanos de Berea, que ellos cuando escucharon al apóstol Pablo predicar, fueron a las Escrituras para comprobar si lo que decía Pablo era verdad. ¿Qué estás esperando? Volvete a Cristo, volvete a Dios, volvé a la senda antigua, volvé, no estés esperando que te digan que te podés congregar. No es necesario congregarse. Sí, es bueno, es lindo, porque la palabra de Dios nos dice que mirad cuán bueno y cuán glorioso es estar los hermanos juntos y en armonías. Pero yo te quiero decir algo. Los primitivos cristianos se reunían en las casas, no en lugares porque donde muchos dicen voy a la iglesia a encontrarme con Dios. No, yo me encuentro con Dios acá me encuentro con Dios. Me encuentro con Dios en la alabanza, me encuentro con Dios en la oración, en la comunión, en el altar familiar. Dejate de macana, volvete a Dios y deja la falsa enseñanza, deja el engaño, no, que no te engañen más. No es necesario poner dinero para encontrar a Dios, eso es una mentira. No es necesario dar dinero para que Dios te bendiga, eso es una trampa satánica. Lo que tenés que hacer es entregarte a Cristo, de verdad. Si nunca lo recibiste a Cristo, tenés que hacer una sola cosa. Allí donde estás, decirle: Señor y Dios, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, me limpió con su sangre, y por medio de ese sacrificio, porque Él murió, resucitó al tercer día, y con esa muerte, al derramar su sangre, me limpió y me dio vida eterna. Yo lo recibo, lo acepto como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenés que hacer, hacerlo con tus palabras. Es el tiempo hoy, mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. En el próximo mensaje les voy a hablar algo del engaño que se está produciendo hoy en día. Oren por mí para que Dios me dé palabras. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y prepárate, iglesia, y prepárate vos que todavía dudás. Buscate una Biblia y pedile a Dios que se revele en tu vida. Que Dios te bendiga.